Antes de venir estos días he estado leyendo el Alfanjuy de Ferlosio. Yo a Ferlosio le conocía, el Jarama, claro, pero los artículos así un poco ásperos que publicó digamos, siendo mayor, pero claro, el Alfanjuy me ha parecido maravilloso. Si ustedes no lo han leído o no hace tiempo no lo hayan leído, releerlo es un placer. Y justamente viniendo, no puedo decir que lo haya hecho esta diapositiva en el tren, pero viniendo en el tren recordaba lo que había preparado, porque claro, me encontré preparando esta conferencia y leyendo el Alfanjuy y hablaba de Madrid, decía esto, ¿no? Madrid fue cuando había geráneos en los balcones, puestos de pipas en la Moncloa, rebaños de ovejas churras en los solares de Guindalera. Pero más bonito aún es cuando describe la ciudad, que justamente viniendo del AVE hay un momento donde se ve la ciudad en la lejanía. Ustedes saben que Madrid es muy llano y yo al menos tengo poca perspectiva. Alfanjuy no sé desde dónde ve Madrid, pero lo ve desde lejos y desde un altozano, y dice esto: la ciudad era morada, huía en un fondo de humo gris, tendida en el suelo contra un cielo bajo. Es una descripción, ¿no?, fantástica. Era una inmensa piel con el lomo riceado de escamas cúbicas, de rojas cuadradas lentejuelas de cristal, que vibraban espejando el poniente como láminas finísimas de cobre batido. Yacía y respiraba. En honor suyo, que son orgullosamente de Madrid, además de bibliotecarios de salud. Espero que la conferencia les resulte interesante. No es necesario que diga que voy a comentar algo que en su momento pues escribí, pero lo voy a ampliar un poco. Con permiso de los organizadores, les daré, a partir de yo hasta he intentado no dar consejos y dar opiniones, que es lo que dice que se tiene que hacer la gente, pero me decidí que a partir de los 60 daba consejos ya directamente, y los míos tengo el permiso de los organizadores, pero son bien intencionados y espero que así lo reciban ustedes. Déjenme primero darles una fórmula. ¿Qué es la minorización? La minorización yo lo defino así, yo creo que la ilustración lo dice claro. La minorización es cuando un objeto, una profesión, el término está sacado de las lenguas, cuando algo pesa menos de su peso real, ¿no? Esto yo lo he puesto así, es decir, cuando el peso es menor a la influencia. Y yo creo que este es nuestro caso. En nuestro peso, es decir, lo que hacemos, nuestra vida cotidiana, lo que aportamos a la sociedad, está por debajo a la influencia mediática que de hecho tenemos. Esto puede ser, digamos, es mi punto de partida. Luego verán que lo intento, no sé si demostrar es una palabra demasiado fuerte, pero intento al menos razonarlo o ejemplarizarlo. Tenía una cierta intención, yo ahora no sé hasta qué punto esto sería así, pero de hacer una pequeña encuesta entre ustedes, los aquí presentes, para hacer un catálogo de profesiones minorizadas y mayorizadas en función de esta definición. Yo creo que no es necesario que lo hagamos, pero tendríamos una cierta, yo creo, coincidencia de pensar que alguna profesión, por ejemplo la de los informáticos, está en general minorizada, es decir, su peso está por encima de su aportación, y estaríamos seguramente de acuerdo que la aportación, que nuestra profesión está minorizada. Ustedes son del sector salud, y el sector salud seguramente tiene ejemplos claros de mayorización, que serían probablemente los médicos, y de minorización, ya no diré los ATS, sino como en el caso de la pandemia ha tendido a mostrar todo el personal sanitario que está alrededor del mundo de la salud y que muchas veces no se ve. Estas reflexiones a mí se me produjeron un poco en el momento de la pandemia, viendo cosas de este tipo, y perdonen la mezcla o el uso que a veces haré de textos en catalán, pero es también para que, no solo porque son los que me impactaron, sino porque no tengo intención de pensar, de dar ejemplos que queden fuera de mi ámbito. Aquí, bueno, está claro, dice, aquí estamos recomendando libros. ¿Quién nos recomienda los libros?
Los libros los recomiendan este periódico, los escritores, los artistas, los actores, los periodistas, podríamos añadir los políticos, los economistas, los ingenieros, los geógrafos, pero madre mía, nosotros ya no lo recomiendan los bibliotecarios, no estamos. Somos una profesión, esta es la primera constatación, y no es que quiera ahondar en la autoflagelación, porque luego mi artículo lo que intentaré hacer es intentar dar caminos, señalar caminos de minorizar la minorización. Esto es lo que ha quedado expresado. A ver, ¿por qué? ¿En qué? Ya les digo, no es una demostración, porque las demostraciones son algo fuerte en el caso de la ciencia, pero al menos ejemplos claros. Yo creo que las profesiones minorizadas, que con el ejemplo, con la fórmula que os he dado antes, se sabe si una profesión está minorizada. Hay dos indicadores claros. El primero, una profesión está minorizada si no es tenida en cuenta en lo que le sería competente. Y yo creo que este es nuestro caso. Lo es, por ejemplo, en el momento de la crisis, el Departamento de Salud de la Generalitat hizo un decreto especial donde contrataba 108 personas, las incorporaba a la gestión de la crisis, 37 eran médicos, 51 eran ATS, 20 eran administrativos y bibliotecarios documentalistas había 0. Algo estamos... No hay una... ¿no? Y en cambio, la gestión de la crisis a pelota pasada ha requerido claramente la gestión de información y el estudio de información. En cambio, no formaba parte de la medida del Gobierno. Podemos encontrar otros ejemplos, por ejemplo, el Plan de España Digital del 2025, esto ya no son palabras mías, sino el compañero y amigo Javier Ajenjo, con quien hace... La última cena que tuve en Madrid fue aquí cerca y con Javier, pero ¿qué dice esto? En la agenda no hay la más mínima mención a bibliotecas, archivos, museos ni a cientos de documentación. Serían estos dos muestras, no las únicas, pero yo creo que significativas, de que nuestra profesión está minorizada desde este punto de vista, de que no somos tenidos en cuenta para hacer cambios en el presente, para marcar el futuro, en aquellos ámbitos que somos competentes, en aquellos ámbitos que podríamos decir algo, no en exclusividad, pero al menos podríamos decir algo. Segundo elemento que demostraría o mostraría la minorización. La minorización de una profesión también viene derivada de su prestigio, y el prestigio es las personas que puede esta profesión atraer a sus estudios. Tenemos una crisis, creo, importante en la imagen profesional, que se transforma en una crisis en los estudios de biblioteconomía y documentación. También, para no utilizar palabras mías o opiniones, en el clip de SEDIC hay un artículo interesante de Toni Hernández, interesante no solo por lo que dice, sino por la franqueza como lo dice, ¿no? Y cuenta Toni, pues, la supresión de unos buenos estudios de biblioteconomía y documentación que se hacían en la Carlos III. Y fíjense, los motivos son contundentes, ¿eh? No es que la profesión dejara de tener sentido, no es que la profesión tuviera, pues yo qué sé, fuera sustituida por otra, no es que hubiera un invento tecnológico que hiciera innecesario la gestión de la documentación, sino era una tasa de abandonos muy alta y una caída en el número de personas que querían ingresar. Off the record, los profesores de biblioteconomía comentan también no solo que hay poca demanda de los estudios, sino que son estudios que son poco apetecidos en primera instancia. Ustedes saben que en los estudios universitarios hoy hay diferentes en función de la nota de corte de la oferta y de la demanda, se establecen una especie de posibilidades de entrar o no, y justamente la gente que acude a los estudios de biblioteconomía son relativamente pocos y con unas notas de corte en principio relativamente bajas. Bien, sí, lo primero que
hemos establecido es que existe una categoría, insisto, les estoy llevando, digamos, estoy siguiendo un camino, es decir, primero digo que hay minorización y lo defino, y lo segundo es intentar mostrar, que esta minorización es efectiva en nuestro caso. Tiene sentido, claro, lo primero que tendríamos que hacer es preguntar, bueno, es que quizá sea merecida, ¿no?, esta minorización, es que quizá fuimos muy importantes en el pasado y ahora no. Yo creo que no hay motivo objetivo que justifique una minorización de nuestra profesión, y mis dos grandes razonamientos son de diferente naturaleza, pero el primero, yo creo que hay consenso en considerar que en estos momentos, quizás un consenso más claro en el año 2022 que quizá lo que fue en el año 2002, es decir, que el mundo digital no va a comportar o está comportando que continúa habiendo quien tenga cuidado de la información. El mundo digital, el mundo de la información digital no va a ser un mundo sin curadores de información, sin documentalistas, sin bibliotecarios, si ustedes quieren decir. No va a ser un mundo en el que los bibliotecarios y los documentalistas hagan lo mismo que habían hecho, pero sí que va a ser un mundo donde hagan lo que ustedes han estado contando. Bibliotecas virtuales, fenómenos, digamos, de divulgación de la ciencia o de poner en contacto la ciencia y la investigación con la ciudadanía. Yo creo que hay un consenso amplio, no diré tampoco que sea un consenso seguramente a nivel popular, pero sí al menos a nivel, digamos, de la práctica cotidiana y del mundo pensante. Lo segundo, y esto, digamos, Javier, dedicado a ti y a los que somos de nuestra generación, donde me incluyo, no era esperable hace 40 años, no era esperable hace 30 años que las bibliotecas salieran del agujero en el que estaba, no solo las bibliotecas, sino el país en general. Las bibliotecas lo han hecho bien, hay un consenso. Es decir, no somos en este país, no somos el sector que lo ha hecho peor, lo hemos hecho bien, hay consenso. Incluso, y perdonen que quizá, claro, en estos caminos paralelos que los bibliotecarios documentalistas hemos tenido muchas veces con los informáticos, yo creo que, no en sueldo, pero sin consideración, el bibliotecario documentalista hay consenso en que la aportación que se ha hecho ha sido mayor que la del informático, insisto, sin que esto no quiere decir que no tengan una consideración salarial distinta, pero estoy hablando de perspectivas históricas, lo que hoy se han hecho transformaciones muy, muy importantes en algunos ámbitos que en cambio no son. Es decir, tenemos una profesión minorizada, hemos visto por qué, porque, digamos, no somos consultados y no atraemos a la juventud, y además no hay motivo. Entonces podemos decir, bueno, pero sí, tenemos una realidad que no tendría que ser la que es, entonces podemos tener la pretensión de cambiar esta realidad. ¿Cuáles serían? Busquemos los motivos para poder empezar en este cambio, busquemos los motivos de esta minorización. Ahora hemos visto que existe, pero la pregunta es ¿por qué? Yo creo que hay dos tipos, o tenemos que distinguir entre dos tipos de motivos que causan la minorización. Primero, hay unas causas generales que serían aplicables a nuestra profesión en cualquier país, y luego las que serían aplicables en el caso español, que no quiero decir que quizá también lo sea en otras partes, pero en todo caso no siempre. Sobre las causas generales voy a intervenir muy poco, pero yo creo que sí que es necesario mencionarlas. Indudablemente tenemos una imagen profesional, digamos, muy estereotipada, pero es verdad que somos una profesión, no sé si el orden es de estas tres características, yo creo que en casi o en todo el mundo tenemos una profesión que es mayoritariamente funcionarial o de servicio público, auxiliar y femenina. Ustedes trabajan en unos sectores que también comparten algunos de estas características en general y claramente con sus compañeros de trabajo
ATS. Quiero, de todas formas, no podemos decir que sea 8 de mayo, pero lo fue hace 2 días, y no es que quiera leer esta parrafada en inglés, pero yo creo que hay algunas reflexiones. Es una lástima, cuando hice este artículo me interesé para ver si había estudios en España sobre la discriminación o la diferencia, lo que llaman la brecha de género aplicada a nuestra profesión, que es uno de los casos, yo creo, claros. Entonces, yo creo que es de los temas que vale la pena reflexionar, porque hay un círculo que se refuerza mutuamente, en el que las profesiones femeninas tienen sueldos bajos, los sueldos bajos repercuten en un prestigio bajo, y este prestigio bajo repercute otra vez que sean estos trabajos los que sean ocupados preferentemente por personas del género femenino. Yo creo que es de los temas hoy, justamente, no porque haya sido 8 de mayo hace unos días, sino porque yo creo que es de las injusticias históricas que mi generación, incluso si tengo la suerte de vivir algunos años más, vamos a ver, si ya lo estamos viendo, pero vamos a ver cambios importantes en el reconocimiento y en la igualdad o la disminución de esta brecha. Pero en todo caso, este es uno de los elementos, quizás de los elementos de los que hablamos poco, ¿no? Pero porque no sabemos reconocernos, esto es muy humano, no sabemos reconocer nosotros mismos a veces las características del entorno en el que nos movemos, pero la feminización de la profesión es yo creo, uno de los elementos que constituyen, pues, que nos marcan nuestro desarrollo profesional. Aprovecho para decir que Elena, con la buena educación que la caracteriza, no lo ha mencionado, pero mi título de bibliotecario es de bibliotecaria, porque yo estudié en la Escuela de Bibliotecarias antes de que cambiaran el nombre, y con mucho orgullo puedo decir que soy bibliotecaria. Déjenme abrir un pequeño paréntesis para hablar de profesión, porque si estamos hablando de profesiones, hablemos de qué es una profesión. ¿Qué es una profesión? Y preguntémonos si lo somos. Una profesión es, a diferencia de un oficio es una técnica, pero una profesión es una técnica más unos valores. Y yo creo que vale la pena profundizar. ¿Qué son unos valores? Esto a veces es muy etéreo, ¿no? Un valor. Yo creo que es mejor que, o para representar, cuando decimos un valor, podemos decir es que una profesión es un punto de vista, una mirada singular, un interés, ¿no? Esto a todos nos pasa, pues por ejemplo hay quien tiene entre nuestros amigos, nuestros familiares, hay quien le interesa, yo qué sé, la pintura barroca, hay quien le interesa la arquitectura contemporánea. Esto es un interés. ¿Qué es una profesión? Una profesión es una mirada, una mirada singular, específica, propia, ¿no? Y esto lo podemos ver sobre el mismo objeto. Si nos pusiéramos ahora en la plaza donde está el Reina Sofía, si se pusiera allí pues un arquitecto, un historiador, un ingeniero, podría observar sobre el mismo edificio cosas distintas, les interesaría cosas distintas, ¿eh? Les interesaría pues a un arquitecto la habitabilidad, digamos, la respuesta del edificio a la función, a un ingeniero la seguridad, digamos, física que haya podido tener, ¿no? Ahora estábamos mirando, donde está mi anfitriona, estábamos mirando la luz del anfiteatro, ¿no? La viga que sustenta una cúpula tan amplia, ¿no? El economista, la sostenibilidad. Entonces, si este es nuestro punto de vista, nos tenemos que preguntar cuál es nuestro punto de vista, qué es nuestra mirada singular. Porque una profesión tiene sentido si existe una mirada singular. Si no somos capaces de decir que a nosotros nos interesa la información desde un punto de vista determinado, es que no tenemos nada que aportar. Bueno, aprovecho para decirles que algunas de estas ideas son de un libro que se llama Una ciudad de profesiones. Jordi Ludovic fue el presidente de la coordinadora de colegios profesionales de España, y tienen su sede en un poco más cerca de Plaza Colón. Yo creo que sí que somos una profesión. Realmente tenemos una mirada propia, yo creo que sí, pero tenemos que ver qué es. Porque yo creo que demasiado a menudo, y este sería, para decirlo así, un pecado que yo también he cometido, pero
demasiado a menudo nos hemos definido no por lo que aportamos, sino por lo que hacemos, ¿no? Ordenamos libros, catalogamos cosas, añadimos metadatos, hacemos cosas. Somos una profesión pero no hemos insistido. Hay motivos, porque la presencia, digamos, de lo físico en nuestro mundo ha sido hasta ahora tan prevalente que en principio era muy difícil sustraerse, digamos, en la definición de una profesión del objeto físico con el que se trabajaba. Incluso, bueno, iba a poner otros ejemplos, bueno, ¿no? Pero en todo caso en el nuestro yo creo que es muy claro. Por esto estamos tan asociados a la fisicidad de las bibliotecas y los libros. Y como este es un mundo que está cambiando, nosotros tendríamos que saber cambiar un poco nuestro objeto de foco y empezar a movernos y estar menos ligados a estos objetos y estar mucho más ligado a lo que aportamos con el uso de estos objetos. Voy a ser un poco más claro. Porque centrarse en las técnicas es más propio de los oficios que de las profesiones. Y en este sentido tendríamos, creo yo, que insistir más en lo que aportamos. Esto tiene un problema lingüístico que no lo haré, pero yo creo que tenemos que, como profesión, empezar a desplazarnos a hablar menos de los objetos transportadores de información y más de los procesos de adquisición de información. Esta sería en negrita la que yo podría definirles como esta mirada propia. ¿Qué nos interesa a nosotros? No nos interesan los libros porque son bonitos o representan una historia cultural, sino nos interesan los libros, las revistas, la información, porque la información empodera a personas y empodera a comunidades. Esta sería otra reflexión, pero yo creo que este es el eje central de lo que tendría que ser la biblioteconomía y la documentación en estos años. Son estructuradores, ¿no? El callejeando que hace, crea una comunidad, es decir, dice, hay algo aquí, ¿no? Que son los profesionales de salud, está dando visibilidad. Esta es nuestra función, no la única, pero en todo caso yo creo que es nuestra función. La minorización de una profesión comporta dos cosas. La primera es la que sentimos a final de mes, es decir, es una minorización, la minorización profesional es minorización salarial, es minorización, no hay jefaturas, los sueldos suele estar todo en general más mal pagado. Y no diré que esto no sea importante, pero yo les quiero destacar otra cosa, y es que la minorización profesional, la minorización de una profesión es un daño social. Porque si tiene sentido que exista una mirada, esta mirada tiene que estar representada en la sociedad. Si la información es importante para la sociedad, si la salubridad es importante, si la profesión que defiende la salubridad no está presente en el debate, está minorizada, la salubridad disminuye. Si la informacionalidad es un valor para la sociedad, cuando la profesión que defiende la informalidad, la informacionalidad, es una profesión minorizada, esta defensa, digamos, queda disminuida. Y quien queda disminuido es el poder o la influencia de la informacionalidad en la sociedad. O sea, no solo nosotros sufrimos como profesionales una minorización, es que lo sufre la sociedad en general, porque nuestro punto de vista, si existe, yo creo que existe, si nuestro punto de vista existe, está menos representado, la sociedad no se encuentra defendida, no encuentra defendida este punto de vista que tiene valor social, no encuentra defendida porque la profesión que tendría que defenderla no tiene el peso que debería tener. Por esto yo creo que es tan importante que nos analicemos para ver que nuestra profesión está minorizada, insisto, no solo para mejorar nuestras condiciones laborales y profesionales, que también, sino también para mejorar las condiciones, digamos, de vida y de bienestar de lo que nos rodea. Cierro el paréntesis, que yo creo que es relevante, pero en todo caso es un pequeño espacio de otro tipo. Fijémonos un poco en lo que yo considero que son las causas específicas, las que son propias del caso español y que no forzosamente pueden reproducirse en otros países, pero que no forzosamente se hacen.
Lo voy a justificar un poco más, con lo cual me salto, pero serían básicamente estos tres. Algunos los he mencionado, quizá los estudios no tienen prestigio. Hablaré un poco más de la fragmentación profesional y, para ser más políticamente correcto, he puesto esto, una voz sumisa que no ha sabido encontrar un tono propio, pero de hecho yo creo que la manera de entenderlo es que hemos sido una profesión, o estamos siendo una profesión apolitizada, luego lo justificaré. Ausencia de estudios con prestigio, pues no voy a insistir en ello, solo comentar este artículo si a alguien le interesa, es un buen artículo y un poco profesional, es decir, esto no es que sea un observador, no las personas que firman este artículo no es que sean enemigos nuestros, sino que son de los nuestros y dicen, bueno, al cabo de 40 años de estudios universitarios, ¿no?, al mismo tiempo que existe este consenso sobre lo bien que lo hemos hecho, hay también una decepción, ¿no? Se constata una pérdida de interés en los estudios de biblioteconomía y documentación. Hemos tenido incapacidad de generar visibilidad académica, etc. Podríamos insistir, pero yo creo que ustedes como audiencia, pues quizá este tema les pille algo lejos y no es el momento de insistir en este tema. Pero en todo caso yo creo que es un mal que lo estamos sufriendo, aunque nosotros no seamos, en este caso, directamente responsables. El segundo yo creo que nos afecta más y es la fragmentación profesional. Y ahora ustedes dirán, bueno, claro, aquí la fragmentación por comunidades autónomas. No, yo creo que la fragmentación, cuando hice el artículo creo que mencioné una página, un blog de Marquina, donde hace una relación de asociaciones profesionales en España. Creo que le salen 32. Yo creo que esto es un desastre, si me permiten que lo diga, y sé que lo digo, bueno, luego no sé si lo de la comida va a continuar en pie después de lo que yo estoy diciendo, pero no lo digo con ninguna, no lo digo con ningún tipo de a ver, no quiero decir con esto que tengan que desaparecer las asociaciones porque tienen un grado de proximidad que es el que ustedes están viviendo. Pero 32 asociaciones, el problema quizá no es que sean 32 asociaciones, sino que yo creo que de hecho estamos creando en cada caso de las asociaciones unos entornos muy cerrados en sí mismos. Nos hemos dividido y a veces creo que hemos creado una imagen no profesional, es decir, no tenemos una profesión porque no tenemos una profesión unitaria porque lo que somos es archiveros, bibliotecarios, curadores de contenidos, documentales, somos cosas distintas. Nos hemos dividido en profesionales practicantes, la docencia y el profesional de a pie se ha separado mucho. La gente que trabaja, los compañeros de biblioteca pública, cuando hablas con ellos dicen, bueno, es que esto no tiene nada que ver con la biblioteca universitaria y además lo hemos hecho por territorio, pero también por subespecialidad, hasta el punto, por ejemplo, en el caso, aquí ustedes no lo verán, pero Revium, por ejemplo, tiene 4 jornadas, o tenía en momentos normales, hacía 4 jornadas, los mismos bibliotecarios de universidades se encontraban en 4 foros distintos para discutir cosas distintas. De hecho, esto lo que hace es que perdamos el sentido unitario de profesión. Los motivos cuáles son, no sé, podríamos verlo, pero yo creo que como debilidad es una debilidad importante porque nos debilita a nosotros en conocimiento, pero también nos debilita en imagen. Finalmente, yo creo que, bueno, aquí les ponía un ejemplo porque somos capaces de hacer jornadas de museos y encuentros de centros, bibliotecas de museos y unas jornadas de centros de documentación de museos. Es decir, desde este punto de vista, tenemos un análisis muy fino. Creo también, y esto quizá no sea una observación aguda, sino un vicio de mi perspectiva, pero yo creo que, claro, hemos vivido momentos distintos, pero creo que nuestra profesión, estos éxitos que yo creo que nos son reconocidos, surgieron de un momento quizá bastante especial, pero en el cual la profesión estaba politizada con una P minúscula, es decir, politizada no quería decir que fuéramos los bibliotecarios documentalistas entonces militantes de partidos políticos, sino que creíamos que, un poco lo que ahora Blanca has expresado tú, ¿no? que
las políticas es lo que determina los cambios en la realidad. Con lo cual, yo creo que en algún momento, es una opinión, esto no lo tengo claro demostrado, pero en algún momento nos pareció que este periodo más reivindicativo de la profesión, que yo lo retraigo a algunas décadas, era ya impropio, no era necesario, que con la Administración lo que teníamos que hacer es ser más amigos que no contendientes. Yo creo que no hemos protestado suficientemente, no nos hemos reivindicado suficientemente, no hemos reaccionado. ¿Por qué? Pues evidentemente por buenos motivos. Nos pareció más prudente no hacerlo, más conveniente una aproximación con la Administración, etcétera. Pero yo creo que ha sido esto un error importante, porque al no haber actuado políticamente, y en este sentido les hablaba de política, es decir, tiene que haber políticas determinadas, nos hemos hecho invisibles a la sociedad. No estamos hablando a la sociedad, la sociedad no nos ve como aquella profesión que representa cosas que le interesan a la sociedad, no que nos interesa a nosotros. Yo cuando digo, estoy diciendo que no es que diga que nos falta sindicalizarnos, digo que nos falta politizarnos. Tenemos que dar soluciones a los problemas de nuestra sociedad desde nuestro punto de vista. O sea, tenemos que dar soluciones a los problemas informacionales de la sociedad, porque es lo que se espera de una profesión, de la misma manera que se espera de los profesionales de la salud que den soluciones sanitarias a problemas de salud de la profesión. Yo creo que esto es una oportunidad que hemos relativamente perdido en casos, y aquí también en estos últimos años, en el sentido de no ser más proactivos frente, por ejemplo, a informes como el de España Puede. El que yo les ponía antes es un ejemplo, porque aquí dice, bueno, pues se está contradiciendo, Lluís Anglada se contradice, porque hay un manifiesto en defensa de las bibliotecas. La gracia de este manifiesto es que no lo hace ninguna asociación profesional, sino los profesionales, porque algunas veces, insisto, desde mi punto de vista al menos, los profesionales, las asociaciones profesionales tienen aproximaciones con la Administración muy prudentes, para decirlo con un lenguaje prudente también a su vez. Bueno, si este análisis, hasta aquí estos análisis, no es que haya abundado en el análisis para hurgar la herida, es para constatar si esto es así, si tenemos una minorización, esta minorización es mala y además no tiene sentido, ¿qué podemos hacer para minorizarla? Bueno, lo primero yo creo que es revertir un poco la situación, ahora lo comentaré. Bueno, compartir un diagnóstico, asumir un planteamiento más político y trazar planes. Lo primero quizás sea esto, ¿no? Mirarse al espejo. Quizá es que la edad me ha hecho un poco más cascarrabias de lo que ya era de naturaleza, pero yo creo que hemos vivido unos tiempos de complacencia y en este sentido, pues, como ustedes saben de la historia, sea por su lectura o porque la han visto en el cine, cuando te miras al espejo no siempre la imagen que ves es la que tú pensabas que tenías. Tenemos que atrevernos a mirarnos en el espejo con dos cosas, con orgullo, pero también con sinceridad. ¿Qué tenemos? Debilidades, no voy a insistir, pero tenemos fortalezas. Las debilidades existen, digo que tenemos que mirarnos al espejo y vuelvo a decir que no, ya he hablado de ellas, pero tenemos grandes fortalezas. La primera, esta no es mérito nuestro, el mundo nos necesita, el mundo de las profesiones, el mundo de la sociedad, el mundo de las personas, necesita, lo decía alguien de ustedes, ¿no? El desconcierto que creó, el vacío que creó el no tener, el que las bibliotecas estuvieran cerradas, ¿no? Hacemos nuestra existencia
ayuda a que la sociedad sea mejor. Pero es que además la tendencia de la sociedad, aunque pueda parecer que no, porque estamos asociando la profesión al libro impreso, pero la tendencia en la profesión a que la información sea digital, a que la información sea interoperable, a que la información circule de un lugar a otro, a crear catálogos colectivos, a crear repositorios con metadatos que van a viajar. Todo esto está reforzando la existencia, la necesidad de unos profesionales que, si no somos nosotros, casi son iguales que nosotros, ¿no? Entonces lo primero es esto, tenemos la suerte de que el viento nos empuja por la espalda, es decir, tenemos los cambios que van a vivir, si sabemos adaptarnos a ellos, son cambios en los que nosotros vamos a ser necesarios, o a continuar siendo necesarios. Lo segundo, tenemos una profesión con una fuerte dinámica internacional y tenemos que apoyarnos en ella. A diferencia de otras profesiones, y no sé su experiencia, pero muchas veces en contraste con los informáticos, nosotros sabemos lo que pasa en Francia, en las bibliotecas de salud, o en Italia, etcétera, y los informáticos no tienen idea, y perdone si alguien se siente molesto por esta afirmación, pero yo creo que es cierta, no sabe muy bien lo que pasa fuera, incluso a veces de su lugar de trabajo. Tenemos un componente colaborativo e internacional muy grande, y esto es una fuerza porque esto nos hace más poderosos. Asociarse a estos movimientos internacionales hace que tengamos o podamos utilizar parte de la fuerza de estos movimientos también internacionales. Y finalmente, para nuestra fortaleza están nuestros éxitos, es decir, los hemos tenido, hablo en plural, ha sido... las bibliotecas y los centros de documentación como sector han sido sectores que no han recibido más inversiones que otros, pero en cambio han tenido unos resultados, creo yo, mejores. ¿Cómo podemos, pues, genéricamente hablando, minorizar la minorización? Pues la fórmula sería, resumidamente, formación, politización, agrupación. No voy a entrar mucho en ello porque voy a entrar en los consejos bien intencionados, pero yo creo que nos tendría que preocupar en general como profesión que la profesión esté prestigiada. Yo en mi artículo sugiero hacer campañas sistemáticas evidenciando la buena gestión. Si se pudiera, creando unos estudios que tuvieran un nivel, digamos, de visibilidad y de prestigio alto. El LIBER, que es la Asociación de Bibliotecas de Investigación, por ejemplo, tiene unos ciclos formativos de lo que llaman líderes emergentes. La fragmentación profesional, yo creo que se tendría que disminuir, no disminuyendo el número de asociaciones, esto es para que continuéis invitándome a comer, sino para que aumente la coordinación, sino para que aumente la coordinación en la acción unitaria. Ahora, la FESAVIT se hizo en su momento como federación, pero FESAVIT ha tenido quizá una dinámica a veces autocontenida. Quizá en los últimos años esto ha cambiado un poco, pero básicamente FESAVIT es una federación de asociaciones. Pero hay algunas cosas que tendríamos que tener una política unitaria. El abandono a nivel español o la mala realización a nivel español de las bibliotecas escolares tendría que ser un punto de encuentro de las 32 asociaciones de bibliotecarios, documentalistas y museólogos y de todo tipo. Tenemos lo que les contaba antes, creo que nuestra visibilización como profesión pasa para que le contemos a la sociedad que estamos aquí para defender una cosa que es de interés social, que la educación de los ciudadanos del futuro tenga una buena educación informacional, pasa porque haya una educación informacional en las escuelas, y esto nos tendría que unir. Por ejemplo, sería un ejemplo un ejemplo de reivindicación común, y tendríamos que ser una gota malaya insistiendo en las cosas que por ejemplo a nivel español no se hacen bien. Insistir, por ejemplo, en planes nacionales de digitalización coordinados. Seguro ustedes utilizan materiales y en cambio hay una fragmentación de las iniciativas digitales, por ejemplo, pues se podría reivindicar. En este sentido yo creo que tendría que haber una actuación más coherente.
Sí que he hecho una transparencia un poco especial a esto que le he llamado yo de politizarnos, es decir, ser un poco más reivindicativos, elevar, yo digo educada y ordenadamente nuestra voz, pero no dejar de hacerlo. Estos son ejemplos de manifiestos que se han hecho en estos momentos del COVID. Son momentos buenos para decir, bueno, nosotros estamos aquí. No sé si suficientes, pero en todo caso yo creo que tenemos que, insisto, es nuestra obligación, pero también es una oportunidad de mejora el poder estar reclamando, reivindicando que hay mejoras que se tienen que hacer y que además somos, insisto, nosotros los que representamos la posibilidad de que esta mejora se realice. No estamos allí como sujetos pasivos para distribuir libros en préstamos, sino estamos aquí para ayudar que la sociedad, lo que decía, se empodere con el uso de la información y que las comunidades se refuercen. Para tranquilidad suya estoy terminando, pero llego a los consejos bien intencionados, que son las dos cosas, consejos y bien intencionados, con mucha humildad, porque no conozco su sector, y con mucha vergüenza, porque oyéndoles a ustedes están haciendo una gran labor, ¿no? Y están sacando lo que ustedes han contado, tiempo donde no lo tienen, y seguramente es de su tiempo, o sea, nadie de ustedes está dejando de hacer lo que el trabajo le exige y en cambio están haciendo cosas al margen o además del trabajo. Pero en todo caso, como no sabía muy bien cómo justificar un poco estos ejemplos, pensaba, bueno, cuando hablas de cambiar las cosas, la gente dice, bueno, sí, pero es que ahora es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y claro, uno que no solo es algo mayor, sino que empezó a trabajar de muy joven, por lo tanto tiene una mili considerable, se acuerda de la coordinadora de documentación biomédica. Este es un escrito del profesional de la información del año 97, solo para que vean la fotografía, pero es que la coordinadora se creó en el año 83. Esto sí que ya es coetáneo. Yo no he trabajado nunca en bibliotecas de salud, pero en aquel momento estaba trabajando en una biblioteca de educación y hacíamos lo mismo. Es decir, ¿qué hacíamos? Pues la finalidad de hacer un contacto permanente, pero les puedo asegurar que en aquel momento, en los años 80, hacer asociaciones, ponerse en contacto, lo que están haciendo ustedes era realmente difícil. Y además, bueno, aquí lo cuenta, les he puesto aquí la dirección, esto es una cosa que hace Tomás Boget, Cronodoc, pero quiere decir Cronodoc, lo que hace, claro, lo que se hacía es crear un catálogo colectivo impreso con fichitas para poder hacer préstamo interbibliotecario. Esto es para decirle, esto sí que era difícil. Entonces, sí que no teníamos medios. ¿Podemos cambiar las cosas? Bueno, podemos intentarlo. Con los dos Josés, cuando preparando esta sesión, decíamos, bueno, es que lo que tenemos que hacer es sacar pecho, ¿no? Dotarnos de orgullo, perdonen por la imagen después de la mención al 8 de mayo, pero no he encontrado la misma de Superwoman. Yo cuando leía Superman, estaba el señor Clark, que no sé cómo se llamaba, y de repente cuando era llamado a una heroicidad se sacaba la camisa, ¿no? Entraba en una cabina telefónica, que es aquello que antes existía, se sacaba la camisa y salía el Superman que llevaba dentro. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, 3 cosas creo yo que además son combinadas. Aprovechar oportunidades. Las oportunidades no se presentan siempre, pero se presentan a veces y las hay. Ahora hablábamos con Javier, la ciencia abierta es un tema complejo, luego lo comentaremos, pero la ciencia abierta es una oportunidad terrible, es inmensa, digamos, es como hacer un gol con penalti con el portero expulsado, digamos, y sin portero en la portería. Es decir, nosotros, o sea, la ciencia, luego lo comento, la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, callejeando con intervención, ¿no?, de las personas. Pero ponerse en valor, con los dos Josés estábamos comentando y ponerse en valor es decir, yo estoy haciendo algo que sirve, luego lo veremos también con repositorios, etcétera. Muy importante, yo creo, establecer alianzas, no pensar que esto lo vamos a hacer solos porque tenemos una cierta debilidad, pero sobre todo pensar que las 3 cosas se muestran combinadas. Veamos algo, estos consejos bien intencionados de forma rápida para ir terminando.
Bueno, primero que les he dicho, la ciencia abierta ha salido este noviembre una recomendación de la UNESCO, no una recomendación de la Asociación de Vecinos ni una recomendación de la Asociación de Bibliotecarios, no, de la UNESCO. Además hay recomendaciones de Europa, pero se insta a los países, se insta a las organizaciones a que trabajen en el término de ciencia abierta. Ciencia abierta es un término inclusivo, afecta a todo el mundo. No sé cómo es su lugar de trabajo, pero afecta a hospitales, a universidades, etc. La ciencia abierta tiene un catálogo amplio en el que ustedes pueden elegir para decir yo hago ciencia abierta en mi centro. Porque esto es digitalizar, poner contenidos en abierto, bueno, ciencia ciudadana, etc. Eso son muchas cosas y además es un ejemplo claro de lo que les decía del viento en la espalda. Hoy estos temas, y además en todo el mundo, quien está haciendo de agentes, de peones, ¿no?, de peones en este movimiento de la ciencia abierta de forma importante es la gente de bibliotecas y centros de documentación. La ciencia ciudadana, también tampoco para entrar en temas, pero yo creo que tiene un potencial terrible. A ver, el problema será el tiempo que tengamos todos para hacerlo, pero la ciencia ciudadana, que es la colaboración de la ciudadanía en proyectos científicos, tiene un potencial muy grande. Yo creo que vamos a ver cómo esto despega. Ustedes saben, perdón, yo vengo más del mundo de universidades. Las universidades tienen 3 funciones. La tercera es la transferencia. La transferencia se realiza muy mal, pero en el contexto actual, que se pide que las instituciones muestren su valor social, conectar la ciudadanía con la institución a partir de movimientos de ciencia ciudadana es, yo diría, fácil. Tienen 2 lugares que pueden estarlo mirar. Si ustedes buscan en Zooniverse o si buscan aquí en Exite, verán los catálogos de proyectos de ciencia ciudadana que existen. Ahora estábamos comentando con mi anfitriona, ¿no?, la posibilidad de hacer un proyecto de ciencia ciudadana poniendo nombres, digitalizando los nombres de las personas que salen en las orlas, ¿no? Esto es un trabajo, pues es una de las cosas que se puede hacer, es decir, voluntarios que se lo apuntan y lo ponen en algún lugar. No es que sea quizá una idea brillante, pero en todo caso es una posibilidad. Tienen temas de salud que estos son ejemplos sacados de una presentación reciente de un centro de investigación en temas de salud, el IS Global. Podemos, les decía, ponernos en valor en estos momentos para la investigación que poca o mucha hagan en sus centros. Esta investigación necesita ser vista y para verse la investigación se ve en los repositorios, se ve en revistas digitales. Perdonen quizá las imágenes, no sé si son muy buenas, pero este es un repositorio. Insisto que no conozco su realidad y quizá tienen repositorios, pero crear un repositorio, participar en un repositorio es relativamente fácil de hacer y tiene unas repercusiones importantes. Y ayudar a una revista a ser publicada en formato digital y por lo tanto tener mucha visibilidad es una cosa relativamente fácil también. Tienen, y ustedes seguro que lo conocen, en buscar alianzas, donde en los usuarios en general, pero en los pacientes, por ejemplo, y finalmente recordarles que siendo de Madrid tienen un consorcio con el que tengo buenas relaciones, pero no he hablado, pero que seguro que estaría encantado de hacer proyectos con ustedes. Espero que estos consejos bien intencionados no hayan sido considerados por ustedes excesivos y les doy otra vez las gracias de la oportunidad de hablarles. Muchas gracias.